Estimados alumnos, hoy vamos a ver el protocolo, esta vez UDP o protocolo de datagrama de usuario. Protocolo de datagrama de usuario. Esta sería la abreviación, ¿sí?, del UDP. Este es un protocolo, a diferencia del TCP, no orientado a la conexión. ¿Por qué es un protocolo no orientado a la conexión? Porque no necesita establecer una sesión entre origen y destino. Este protocolo lo que necesita o lo que maneja es velocidad de transmisión de datos, ¿sí? En este caso, el famoso flag desaparece. Acá van a desaparecer muchas cosas que tenía este protocolo, ¿sí?, conservando nada más que el número de puerto de origen y el número de puerto de destino. También se le suma un pequeño campo o registro donde se establece la longitud, también es de 16 bits para la redundancia, la longitud del encabezado y el checksum. Como pueden apreciar, desaparecen los flags, los controladores, esas banderitas que utilizaba TCP, porque como les dije, lo que busca es nada más datos de la capa de aplicación. Enviar datos a altas velocidades. Acá el tamaño varía. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, en los casos de streaming, yo no sé realmente cuántos datos voy a enviar. Este protocolo se usa, por ejemplo, como lo dije recién, en streaming, y a diferencia del otro protocolo que ocupaba, no sé si se los comenté por defecto, 20 bytes, pudiendo llegar a adicionar inclusive hasta 40 bytes más, porque requiere justamente ese control de ida y vuelta entre la sesión entre dos computadoras, ¿sí?, entre dos ordenadores. Vamos a tratar de dibujarlo acá. A diferencia de su hermano, este utiliza 8 bytes en el encabezado, ¿no? Obviamente. Esto es así porque como lo que se busca con este protocolo es velocidad, no tiene demasiado sentido hacer el encabezado mucho más grande. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 registros donde tenemos el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud del encabezado, ¿sí?, y el checksum, que es el que se encarga de controlar justamente si se están enviando los paquetes esperados, ¿sí? Entonces tenemos un emisor de este lado, un receptor de este otro lado, ¿sí? Y lo que es este protocolo hace justamente es nada más emplear esta red, esta vía de comunicaciones para transmitir datos, ¿sí? Bien. Acá tenemos tanto el emisor como el transmisor, como el receptor, perdón, y
Por último, los datos que se envían de un punto hacia otro. ¿Por qué entonces, si este protocolo no es seguro, se emplea tanto? Hoy, sobre todo con el tema este de poder darle continuidad a las clases, se emplea muchísimo lo que se conoce como streaming, ¿sí? Que no es nada más y nada menos que este tipo de conexiones, ¿sí? No orientados a la conexión, sino simplemente, ¿sí? Pensado para transmitir datos desde un punto hasta otro. Acá en esta vía vamos a colocar el UDP, justamente no establece ninguna conexión antes de enviar los datos. Simplemente maneja los puertos y de esa manera se envían datos de un punto al otro, del origen al destino, del emisor hacia el receptor. Este protocolo tiene la contra de que además de no ser un protocolo confiable, de hecho, porque nosotros podemos perder datos en este envío, ¿sí? De este punto hacia este punto, pero también corremos el riesgo que se comentó en los medios de comunicación, por ejemplo, con el empleo de una plataforma como Zoom, ¿sí? Al nosotros permitir este tipo de, o emplear este tipo de protocolos, nosotros estamos constantemente recibiendo datos de este punto a este punto sin ningún tipo de control. Y cuando digo sin ningún tipo de control, me refiero a que hay un puerto todo el tiempo abierto esperando que estos datos, ¿sí? Cuyos tamaños varían, lleguen al receptor. ¿Por qué entonces, si no es seguro, se emplea? Si nosotros suponemos que queremos hacer el uso de streaming, queremos enviar videos de este punto a este punto, y empleamos un protocolo seguro como el TCP, va a suceder que el encabezado solo ya pesa por defecto 12 bytes más. Puede llegar a pesar hasta 60 bytes, ¿sí? Pero además, nosotros en el protocolo anterior, en el TCP, empleamos un ACK, ¿sí? O un acuse de recibo con un número de secuencia, entonces constantemente, imagínense, si tendríamos que mandar un video, tendría que generar por cada datagrama, además de dividirlo, segmentarlo y todo lo demás, tendría que generar un tamaño de ventana para hasta completar los datagramas esperados y esperar por cada envío un acuse. Si esto sería así, ganaríamos el tema de la fidelidad y de la confiabilidad en cuanto a que estaríamos mandando todos los datagramas asegurándonos de que no se pierda ninguno. Pero sabemos que en un video común hay mínimo 30 frames por segundo, ¿sí? En los cuales uno cuando está conversando hace gestos o diferentes tipos de gesticulaciones, ¿sí? Que no nos importa realmente que se aprecien en el otro punto. Si nosotros empleáramos TCP para streaming, la comunicación sería prácticamente imposible, ¿sí? Porque hasta que podamos recibir los datagramas,
se vería demasiado cortado o sería prácticamente imposible establecer una comunicación, ¿sí? En cambio, este protocolo, al no realizar ese chequeo, al no enviar un acuse de recibo, al no generar un número de secuencia, al no usar tamaño de ventana, al no usar esos flags, esas banderas que usaba TCP, simplemente se asegura de tener un número de puerto origen, un número de puerto destino, la longitud, el chequeo de zoom para ver si está recibiendo ese encabezado y nada más. En consecuencia, si yo acá estoy mandando 30 frames por segundo a este receptor, simplemente esto va sucediendo. Ahora, ¿qué pasa si un frame se perdió en la red, se perdió en la nube? No me importa demasiado porque yo al tener un origen y un destino, simplemente envío, sí, datagram. No importa lo que se pierdan, eso no me importa realmente en el caso de streaming o en este tipo de comunicaciones, porque yo lo que necesito es simplemente velocidad en la comunicación. Por eso es que también se conoce, o mejor dicho, se denomina como protocolo de datagramas de usuario, ¿sí? No está orientado a la conexión, no hay una sesión entre los dos puntos, simplemente conociendo un origen y un destino, se envían paquetes de datos para poder conseguir velocidad en la comunicación. Eso sería, chicos, la diferencia entre este protocolo UDP y el TCP. Pero, como les decía hace un momento, el problema radica en las consecuencias que tenemos al permitir este tipo de conexiones, en la cual dejamos un puerto siempre abierto, dispuesto a recibir, vaya a saber qué cosas. Espero que con este simple video hayan entendido la diferencia entre ambos protocolos para que ya en las próximas clases veamos, sigamos avanzando, mejor dicho, con la materia redes y conozcamos más de este fantástico mundo que nos muestra justamente las bondades, ¿sí? Y no de emplear tal o cual protocolo y que nos va a permitir justamente pensar en términos de seguridad cuando vamos a implementar alguna aplicación, algún sistema o algún proyecto. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y bueno, buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.